Gozosos comenzaremos la escuela dominical, todos atentos estemos, que Dios nos va a enseñar. Horas tan dulces nos hablan del Salvador, como murió en el Calvario por salvar al pecador. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están portándose en estos días? ¿Y le están haciendo caso a sus familias? Bueno, nosotros no dejamos de orar por cada uno de ustedes para que Dios los cuide en esta época de toda esta enfermedad que nos rodea y de tanto peligro. Hoy, antes de empezar la clase de escuela dominical, va a orar, ¿a qué no saben quién? Sofía. Hoy le pedimos a Sofía que tenga una oración. Así que vamos a cerrar los ojos, nos vamos a agarrar de las manos y vamos a escuchar la oración de Sofía. Señor, escuche mi oración. Gracias por este día. Te pido, por favor, que alejes el coronavirus, que las personas no salgan, que todos usen tapabocas y también que todos se protejan, que compren sus cosas, por favor, Señor. Que compren los alimentos. Gracias por este día. Gracias por el pan y la leche. Gracias por todo, Señor. Por el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, comenzamos con la clase de hoy y vamos a hablar de otra historia que también conocemos un corito. Pero primero vamos a cantar el corito y después vamos a contar la historia. Y es la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan el corito? Era un muchachito de nombre David. ¿Cantamos? Vamos. Era un muchachito de nombre David, era un muchachito que mucho en Dios confió, y ese muchachito no se asustó cuando vio el gigante que miedo Dios dio, y una piedrita puso donde la cual Dios le mandó, y una piedrita puso donde la cual Dios le mandó, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta dio, y esa piedrita voló por el aire y el gigante se cayó. ¡Ay, qué lindo que es alabar a Dios! Pero bueno, ahora vamos a ver qué cuenta la Biblia sobre esta historia. David era el hijo más chiquito de Isaí. Era un hombre que vivía en Belén y su trabajo era el de cuidar las ovejas de su papá. Y aunque parezca un trabajo fácil, era muy peligroso porque el pastorcito David debía defenderlas de los lobos y de los osos que querían comerse a las ovejas. Pero David, que era muy valiente, pero sobre todo David era temeroso de Dios y alababa a Dios con un arpa. ¿Saben qué es un arpa? Un instrumento musical que tiene cuerditas y que se tocaba con los dedos, y de esa forma él alababa y cantaba mientras cuidaba sus ovejitas. Mientras cuidaba sus ovejas y cuidaba, David obedecía también a Dios. Pero un día Dios le dijo a Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Acá ya Samuel había crecido y era sacerdote. Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí, que Dios le mostraría quién de esa familia sería el futuro rey de Israel. Y Samuel obedeció a Dios y llegó a la casa de Isaí y le dijo que le mostrara a sus hijos, que Dios le diría cuál de todos ellos era el elegido por él. Y así fueron pasando los hijos.
pero ninguno era el elegido por Dios, ya que como dice en 1 Samuel 16:7, Jehová no mira lo que el hombre mira, Jehová mira el corazón. Y aunque esos 7 muchachos eran fuertes, altos y valientes, Dios estaba eligiendo al rey de Israel por su corazón. Así fue que luego de pasar los 7 hijos, Samuel le pregunta a Isaí, ¿ya no tenés más hijos? Entonces Isaí le contesta a Samuel, aún queda el más pequeño que cuida de las ovejas. Entonces Samuel le dijo, vayan a buscarlo. Cuando llegaron con David, dice la Biblia que era rubio, hermoso y de bello aspecto. Y Jehová dijo a Samuel, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel, tomando un cuerno y con un aceite que se ponía dentro, ungió, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová tomó a David. Dios había elegido a David para ser el futuro rey de Israel. Pero mientras tanto todavía Saúl era el rey. Pero Saúl era malo, se enojaba mucho y todo el tiempo entonces buscaban a quien maltratar y se ponía mal y malo. Entonces buscaron a alguien que tocara el arpa para que con el sonido del instrumento lo pudiera tranquilizar. Y entonces, ¿a qué no saben a quién fueron a buscar? A David, que no solo sabía tocar el arpa, sino que era valiente, era fuerte, era un hombre de guerra, era prudente y hermoso, y que Jehová era con él. Eso era lo más importante que David tenía. Jehová era con él. Y así llegó David ante Saúl, y dice la Biblia que cuando David lo vio, lo quiso mucho a Saúl, y Saúl lo hizo como su escudero. El escudero era el ayudante del rey que le sostenía el escudo cuando iban a la guerra. Era como una persona de mucha confianza que tenía el rey, y lo eligió y lo dejó estar con él. Pero había un pueblo muy, pero muy malo, llamado los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel y tenían un guerrero llamado Goliat, que era un gigante porque medía casi 3 metros de altura y tenía toda una armadura de hierro y de acero grande, pesada, tremenda era esa armadura. Y el Goliat se paró frente al ejército de Israel y desafió y les dijo que si había algún hombre de Israel que peleara con él y si ese hombre le ganaba a Goliat, los filisteos iban a ser siervos de Israel. ¿Se imaginan? El gigante desafiando a los pobres hombres del pueblo de Israel. Estaban muertos de miedo, porque era un gigante y nadie se atrevía a pelear contra Goliat. Pero ese gigante se paraba todos los días, a la mañana y a la tarde, delante del ejército y les decía que saliera quien quisiera pelear con él durante 40 días. Junto con Saúl en el ejército estaban peleando 3 de los hermanos de David y su papá lo mandó a David a que le llevara comida al campo de guerra. Y ahí vio David lo que pasaba con Goliat y le dijo a Saúl que él iba a pelear contra Goliat. Saúl le dijo que no fuera, porque él era muy chiquito y no tenía experiencia en la guerra. Pero David, tomando el cayado, que era ese bastón con el que cuidaba de las ovejas, y 5 piedritas, y una honda, que era
como un cuerito con unos hilos que se ponían las piedritas ahí y se hacían girar sobre la cabeza. Y de esa forma David espantaba a los leones. Entonces David tomó el cayado, dijimos, las 5 piedritas, la honda, y enfrentó al gigante. Y le dijo a Goliat: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tomando una piedrita, la puso en la honda, hizo girar y se la tiró al gigante. Y la piedra quedó hundida en la frente del gigante y Goliat cayó en la tierra, desmayado. Entonces David tomó la espada de Goliat y lo mató. Cuando los filisteos vieron eso, huyeron y el pueblo de Israel venció esa batalla. Qué preciosa historia, chicos. Qué valiente que era David. Pero sobre todo David amaba a Jehová y era temeroso de Dios. Por eso Dios lo eligió a David por su corazón. Nosotros debemos aprender de David a amar a Dios, a alabarle y ser valiente, defendiendo las cosas que a Dios le agradan. Nuestro corazón debe ser como el de David, lleno de amor a Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Dios entra a vivir y a morar en mi corazón con su Espíritu Santo. Y así somos hechos hijos de Dios para siempre. Y no se va nunca más. Y nos promete ayudarnos y acompañarnos en todo momento. Cuando estoy solo o cuando tengo miedo o si estoy triste, Él no se olvida de mí. Él no se olvida que somos sus hijos y nos protege y está con nosotros. Y dice un texto que no nos dejará ni nos desamparará. Y nos protege del enemigo que nos rodea. Pidámosle a Dios cada día que nos cuide y proteja, y no nos olvidemos de darle gracias y alabarle, porque Él es bueno con nosotros. Y antes de terminar, vamos a cantar el corito que dice: mi pequeño corazón entrego a Cristo, ¿se acuerdan? A ver. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. Mi pequeño corazón entrego a Cristo. A Él entrego mi corazón. Y ahora, para terminar, vamos a pedirle al profe Mati que tenga una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta clase que pudimos tener. Te rogamos, Padre, que podamos ser como David, que no tuvo miedo frente al gigante. Así tampoco nosotros tengamos miedo de estas enfermedades, Señor, de los problemas que podamos tener en estos momentos, Padre. Y que sepamos que siempre tú estás en nuestro lado, como hemos aprendido en esta clase. Te damos gracias, Padre, por tu compañía, por tu consuelo. Te rogamos por cada una de las familias de los chiquitos, Señor, que escuchen esta palabra, para que tú los bendigas, Señor, los consueles en este momento, les des fortaleza, Señor, como se la has dado a David. Así, Padre, te rogamos, Señor, que en la próxima clase también podamos escuchar esta clase para que tú nos sigas hablando al corazón como lo haces hasta ahora. También te rogamos que tú perdones todos nuestros pecados y limpies nuestro corazón. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ahora sí, para terminar la escuelita dominical, vamos a cantar el corito La escuela se termina. A ver. La escuela